puede vaticinar eso, nada más que como expresión de deseos, ¿verdad? Pero esperemos que sí, esperemos que todo redunde en el asentamiento de la paz, que estuvo tan en peligro hace 10 o 15 años, y también en que no siga habiendo estos abismos que hay a veces en unos sectores sociales con respecto a otros, ¿no? Que unos tienen tanto y otros tienen tan poco, que se equilibre un poco más eso en materia de justicia social. Ojalá que lo que está pasando redunde en eso, pero por ahora es solo una esperanza. La salutación de los optimistas, ¿no? Sí. El comienzo es realmente una alegría poder volver al país de uno, ¿no? Encontrarse con todo, familiares, amigos, calles, Vía Láctea, tantas cosas. Los personajes, cuando uno es novelista también se encuentra con los personajes. Después la cosa no es tan fácil, no ha sido fácil la reinserción de los exiliados de nuevo en el país. No hablo de mi caso en particular, aunque también he tenido mis dificultades, pero no es fácil. No es fácil porque yo creo que la palabra clave tendría que ser la comprensión mutua, ¿no? Que los que se quedaron traten de comprender por qué el exiliado hizo tales y cuales cosas, y los que estuvieron afuera también que traten de comprender por qué hicieron otras cosas los que se quedaron. Y a veces no es fácil esa comunicación. Las dictaduras dejan muchas heridas y a veces también dejan una herencia de mezquindad, de la cual no es tan fácil salir. Pero esperemos, también no son cosas que se puedan cicatrizar en pocos años. Por ejemplo, a nivel de enseñanza, a nivel universitario, también han quedado huellas de esos años. Y bueno, todo eso requiere un proceso de readaptación, ¿verdad? Vengan los temas, porque no solo, para un artista no solo está lo que pasa en la realidad, tiene que convertirse en algo artístico, esa realidad, porque si no seríamos solamente escritores testimoniales, ¿no? Contar literalmente lo que pasó, lo cual no está mal, pero todavía no es arte, no es literatura. De modo que la realidad puede ser a veces no, muchas gracias. La realidad puede ser un comienzo de un tema, puede dar la punta de un tema, pero después el artista tiene que completar eso, ¿no? Yo digo que muchas veces hay que prolongar las coordenadas de lo real. O sea, a veces uno ve un dato de la realidad y escribe un cuento inventando todo el antecedente para llegar a ese dato de la realidad, y otras veces a partir de un dato de la realidad uno inventa los consecuentes de ese dato. Entonces hay que aportar una cuota imaginativa también, ¿no? O poética si se trata de poesía. De modo que no siempre que pasen cosas digamos estallantes o cosas muy importantes desde el punto de vista político social, no siempre es garantía de que eso va a tomar estado artístico. Eso depende de cada artista en particular. Pero me refiero en cuanto a la motivación para crear. Sí. Y se ve afectada por una realidad que tal vez resulta deprimente, preocupante. Bueno, pero una cosa es, por ejemplo, hacer un ensayo, ¿no? Sobre la situación de un determinado país, o un momento de un determinado país. Eso yo creo que, bueno, es perfectamente legítimo y pasa siempre. El intelectual está constantemente estudiando y dando su opinión. Para el traslado al arte en sí es otro proceso. Es un desarrollo distinto, ¿no? A veces no pasa nada y el escritor encuentra un tema, y a veces pasa mucho y el escritor no encuentra cómo llevarlo a la literatura. Había publicado Gracias por el Fuego. A la semana que había aparecido el libro, un señor me paró en la Plaza Independencia, que es la plaza principal de Montevideo, y me dice: ¿usted es el autor de Gracias por el Fuego? Le digo: sí. Dice: bueno, yo le quiero hacer una pregunta. En ese capítulo en que usted va a matar a su papá, le digo: no, nada de matar a mi papá, con mi papá me llevo muy bien.
el personaje que le iba a matar. No, además sería muy aburrida la obra de un escritor si todos los protagonistas fueran el mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál recuerda usted? Yo diría de un libro, ¿no? Más que un personaje, un libro. Yo uno de los libros que quiero más de los que escribí es El cumpleaños Juan Ángel, porque es un libro que tenía toda una motivación política, pero como es una novela en verso, que es una cosa extraña, fue todo un desafío para mí escribir ese libro, ¿no? Porque primero era un libro con motivación política y era un libro experimental desde el punto de vista literario, dos moscas que no son muy fáciles de atar por el rabo, y además dos géneros, novela y poesía. Entonces fue todo un desafío, es uno de los libros que yo he disfrutado más escribiéndolo, porque era siempre responder a ese desafío. Tenía que tener de alguna manera un tratamiento narrativo porque era una novela y también un tratamiento poético porque era en verso. Donde no había posibilidades editoriales en el país. Entonces el cuento era una de las posibilidades que tenía el narrador de hacer público su trabajo, porque sí había revistas literarias, había páginas culturales, pero no había editoriales, ese era el problema. Hasta que llegó un momento que fue un poco con mi generación, con la generación del 45, que así nos llama, que apareció un editor que nos empezó a publicar, y en cuanto apareció un editor aparecieron las novelas. O sea que no era que no hubiera novelistas en el país, sino que no había editoriales capaces de publicar novelas. Y bueno, y todos que habíamos empezado escribiendo cuentos y después terminamos escribiendo también novelas. Sin perjuicio de eso, yo creo que el Uruguay, y yo creo que casi toda América Latina, es una de las regiones literarias más ricas en el género cuento. Un género que es casi siempre despreciado en Europa. Para que a un autor, incluso de éxito, francés o italiano, le publiquen un cuento, es un libro de cuentos, es muy difícil. Las editoriales menosprecian el género cuento. Y si ahora han empezado a publicarse libros de cuentistas en España, sobre todo ha sido un poco al influjo de los latinoamericanos, porque los latinoamericanos han publicado muchos libros de cuentos y entonces eso ha movido el ambiente y hoy también pasó eso. Las editoriales se empezaron a interesar por los libros de cuentos y aparecieron los cuentistas españoles también. O sea que no es que los géneros no existan, sino que a veces no están las posibilidades para publicar en ese género. De todas maneras, no es comparable, así como en la novela hay muy buenas novelas en Europa, pero en el cuento no es comparable el nivel de los países latinos, por lo menos, porque en los países anglosajones y Alemania sí hay excelentes cuentistas. No es comparable el nivel de la Europa latina con América Latina, es mucho mejor el nivel del cuento en América Latina. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Hace tiempo que tenía esta deuda con Venado Tuerto y con los amigos de la biblioteca. Siempre surgían otras actividades, pero por fin pude hacer un hueco en mi salto de aquí y de allá para venir hasta Venado Tuerto y con mucho gusto vamos a dialogar. Voy a leerles algunos poemas y anteriores, algunos poquitos poemas anteriores, como introducción a este último libro que acaba de salir en México y en Montevideo y que también va a salir, creo que en marzo, aquí en Argentina y en Madrid. Este es un libro que yo califico como género, digo que es un libro que es de entrevero. Demoré 5 años en escribirlo, pero un poco, a diferencia de otros libros míos, lo que hace esta vez la unidad del libro es su inarmonía, porque hay de todo en este libro, ¿no? Hay cerca de 40 cuentos, hay 15 poemas, hay grafitis, y claro,
voy a elegir para leerles cosas que se pueden leer, digamos, ¿no? Se pueden leer por la brevedad, porque hay cuentos de 30 o 40 páginas que es imposible leerlos en público. Pero antes de entrar en este libro, propiamente dicho, quiero leerles algunos otros poemas del pasado. Me iban a poner agua, creo. Eso me habían prometido. Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Quiero creer que estoy volviendo. Quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca, tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan 2 o 3 viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida, la madriguera linda que es la vida, culpable o inocente? Vuelvo y se distribuyen en mi jornada las manos que recobro y las que dejo. Vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Propios y ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña, cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda. Me fui menos mortal de lo que vengo, ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Vuelvo de buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño, estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces, ustedes van curando sus heridas, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Vuelvo con la esperanza abrumadora y los fantasmas que llevé conmigo, y el arrabal de todos, y el amigo que estaba y no está ahora. Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo, y ha llovido tanto,
en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el llanto. Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veterano, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas el mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación. Y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto dicen a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno en un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno. Por las madrugadas, al mediodía y en la cena. Era abstemio y sangre. Y por eso el bochorno de los otros vampiros y de las vampiresas. Contra viento y marea se propuso fundar una bandada de vampiros anónimos. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la llena y la creciente.
modestas pancartas. Hizo campaña bajo la menguante, bajo la llena y la creciente. Sus modestas pancartas proclamaban: vampiros, beban agua, la sangre trae cáncer. Es claro, los quirópteros, reunidos en su ágora de sombras, opinaron que eso era inócuo. Aquel loco, aquel alucinado, podía convencer a los vampiros locos, esos que iban vueltos tras la sangre. De modo que una noche con nubes de tormenta, 5 vampiros fuertes, sedientos de hematíes, plaquetas, leucocitos, rodearon al chiflado, al insurrecto, y acabaron con él y su imprudencia. Cuando por fin la luna pudo asomarse, vio allá abajo el pobre cuerpo del vampiro anónimo, con 5 heridas que emanaban formando un gran charco de agua. Lo que no pudo ver la luna, porque los 5 ejecutores se refugiaban en un árbol y a su pesar reconocían que aquello no sabía mal. Desde esa noche que fue histórica, ni los vampiros ni las vampiresas chupan más sangre. Resolvieron por unanimidad pasarse al agua. Como suele ocurrir en estos casos, el singular vampiro anónimo es venerado como un mártir. Como todos los errores. Pero aquí está numerado. 1. Llegar e incorporarse al día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la fiesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda. Y machismo, leninismo, continuismo, leninismo, cristianismo, leninismo, reumatismo, leninismo, optimismo, leninismo, exorcismo, leninismo y marxismo, leninismo, mal que bien, no son lo mismo. Es una canción, pero no la voy a cantar. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón es un paso. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta de su grado. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. ¿Quién iba a prever que el amor ese informal se dedicara a ello, tan formal? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en los volúmenes, su sonrisa era bella,
Era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, como casi siempre, la política condujo a la cultura, así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como a la salida hacía bastante frío, y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia, extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, hasta ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él, de modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas 2 veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no dormían. No cabe duda, esta es mi casa. Aquí revivo, aquí sucedo, esta es mi casa detenida en un capítulo del tiempo. Llega el otoño y me desciende, la primavera y me condena. Mis pobres huéspedes se ríen, me conjuran, lloran, me comen, me llega el invierno y me marchita, llega el verano y me renueva. Mis pobres huéspedes retosan, discuten, bailan, lloran, tiemblan. Junto a mi casa se detienen los perros y los campanarios, y sin embargo las palmeras saludan y pasan de lado. Esta es mi casa transparente, aquí me espera la almohada, aquí me encuentro con mis señas, con mi memoria, mis alarmas. Esta es mi casa con mi gente, con mis pasados y mis cosas, mis garabatos y mi fuego, mis sobresaltos y mi sombra. No cabe duda, esta es mi casa. La reconozco lentamente por los sabores en el humo y por el tacto de las paredes, por mi cansancio arrepentido y mis descansos a deshoras, la ceremonia de las luces y el comentario de las moscas. Esta es mi casa o mi región o el laberinto de mi patria, pero me gusta repetir, no cabe duda, esta es mi casa. Si aquí se conoce un canto infantil que se llama Bruce por la guerra, ¿se conoce? Bueno, porque hay distintas versiones en distintos países. Y ese es un canto que viene de España, pero se dice España viene de Francia, porque Mambrú es el general Marlborough. Y eso tiene el camino largo. La vuelta de Mambrú. Cuando Mambrú se fue a la guerra, llevaba una almohadilla y un tirabuzón. La almohadilla para descansar después de las batallas y el tirabuzón para descorchar las espinas de historia. También llevaba un paraguas contra venablos, aguaceros y palabrosas, un anillo de oro para la suerte contra los orzuelos y un llavero con la llave de su más íntimo desván. Como a menudo le resultaba insoportable la ausencia de la señora de Mambrú, llevaba un ejemplar del Cantar de los Cantares, y a fin de sobrellevar los del anillo de San Juan, un abanico persa y otro griego.
Llevaba una receta de sangría para sobornar al cándido enemigo, y para el caso de que éste no fuese sobornable, llevaba un arcabuz y un verduguillo. Asimismo, unas botas de potro que rara vez usaba, ya que siempre le había gustado caminar descalzo, y un caleidoscopio artesanal, debido probablemente a que Marais, Edison y Lumière no habían nacido aún para inventar el cine. Llevaba por último un escudo de artillera porque los de hierro pesaban mucho, y 2 o 3 principios fundamentales mezclados con la caspa bajo el gorrión. Nunca se supo cómo le fue a Mambrú en la guerra, ni cuántas semanas o siglos se demoró en ella. Lo cierto es que no volvió para la Pascua ni para Navidad. Por el contrario, transcurrieron centenares de Pascuas y Navidades sin que volviera o enviara noticias. Nadie se acordaba de él ni de su perra. Nadie cantaba ya la canción que en su tiempo era un hit. Y sin embargo fue en medio de esa amnesia que regresó en un vuelo regular de Iberia. Exactamente el miércoles pasado, tan rozagante que nadie osó atribuirle más de 1 siglo y medio, tan lozano que parecía el bisnieto de Mambrú. Por supuesto, ante retorno tan insólito, hubo una conferencia de prensa en el abarrotado Salón VIP. Todos quisieron conocer las novedades que traía Mambrú después de tanta guerra. Cuántas heridas, cuántos grilletes, cuántos casos y cuántos pillajes y zafarranchos de combate, cuántas invasiones, cuántas argásturas, cuántas amnistías, cuántas emboscadas y recompensas indebidas, cuántas cicatrices, cuánta melancolía, cuántos cabestrillos, cuántas hazañas y rendiciones incondicionales, cuánto orgullo, cuántas lecciones, cuántos laureles, cuántas medallas y cruces de chaparronía. Ante el asedio de micrófonos que 19 hombres de prensa blandían como cachiporras, Mambrú, oprimido pero afable, solo alcanzó a decir: señores, no sé de qué me están hablando. Traje una brisa con arpegios, una paciencia que es un río, una memoria de cristal, un ruiseñor, 2 ruiseñoras. Traje una flecha de arcoíris y un túnel pródigo de ecos. 3 rayos tímidos y una sonata para grillo y piano. Traje un lorito tartamudo y una canilla que no toque. Traje un teléfono del sueño y un aparejo para náufragos. Traje este traje y otro más, y un faro que baja los párpados. Traje un limón contra la muerte y muchas ganas de vivir. Fue entonces que nació la calma y hubo un silencio transparente. Un necio adujo que las filas se hallaban húmedas de llanto y que por eso los micrófonos estaban sordos y perfectos. Poquito a poco aquel asedio se fue estrechando en un abrazo y Mambrú, viejo y joven y único, sintió por fin que estaba en casa. De Talega, y dicen que sus bordes, no siempre voluntarios, son por el norte el río Guaraí, arroyos de la Invernada y del Manejo, la Escuela de Chicago, Disneylandia, Singing in the Rain y el Fondo Monetario por su cuchilla grande, también la de Santana y el tío Tom y Harry Kissinger, Big Generation y Marines, el arroyo San Luis y el de la Mina. Y aquí entonces sin comunicarse. Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su hermano perro. Y algo más extraordinario aún, él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían, por lo general en los atardeceres, bajo la glorieta, y dialogaban sobre temas generales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera una tan sagaz visión del mundo. Por fin una tarde se animó a preguntarle en varios sobrios ladridos: dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar?
La respuesta de Leo fue escueta y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el acento humano. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás significa que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir con las adecuadas. Así cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas, que por supuesto son angelicales. Y si Ángel para abrir el fuego dice semilla, Ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda misógino y silente y un ángel de la muerte viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá entre cristales de nieve circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Pudor. Y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Eso. Al preso lo interrogaban 3 veces por semana para averiguar quién le había enseñado eso. Él siempre respondía con un digno silencio y entonces el teniente de turno arrimaba a sus testículos la horrenda picana. Un día el preso tuvo la súbita inspiración de contestar. Marx, sí, ahora lo recuerdo, fue Marx. El teniente, asombrado pero alerta, atinó a preguntar. Ajá, ¿y a ese Marx quién se lo enseñó? El preso, ya en disposición de hacer concesiones, agregó. Bueno, no estoy seguro, pero creo que fue Hegel. El teniente sonrió satisfecho y el preso, tal vez por deformación profesional, alcanzó a pensar, ojalá que el viejo no se haya movido de Alemania. Salvo excepciones. En la sala repleta circuló un aire helado cuando don Luciano, con todo el peso de su prestigio y de su insobornable capacidad de juicio, al promediar su conferencia tomó aliento para decir, como siempre quiero ser franco con ustedes, en este país, y salvo excepciones, mi profesión está en manos de oportunistas, de frívolos, de ineptos y de venales. A la mañana siguiente su secretaria le telefonió a las 8. Don Luciano, lamento molestarlo tan temprano,
pero acaban de avisarme que frente a su casa hay como 500 personas esperándolo. Así dijo el profesor de buen ánimo. ¿Y qué quieren? Según dicen, se proponen expresarle su saludo y su admiración. ¿Pero quiénes son? No lo sé con certeza, don Luciano. Ellos dicen que son las excepciones. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplar ceterorum! ¡Qué Zungenspitze! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: «Cosita linda». ¿Sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esas sílabas. Sí, ya sé, profesor, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto, muchacho. No olvide que lo contrario del invierno no es el tierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. A ver. Aquel individuo memorizó sus cognitas. Se sintió dulgente pero dómito. Hizo inventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. El profesor admitió sin euforia: sulso, pero que cabe. Los escombros quedan. Los parricidas son huérfanos precoces. Yankee, stay home. Más vale estar vivo que mal acompañado. Preciso abogado para defensa en juicio final. Hacer la venia es pecado venial. Ayornamiento. Sésamo instaló portero eléctrico. Lo grave no es el pecado original, sino la fotocopia. Y el último, peor que el estrés es 4. Senio Portales y la ex actriz Fanny Araluce llevaban 12 apacibles años de casados. Desde el comienzo,
él le había exigido a Fanny que dejara la escena. Al parecer no era tan liberal como para tolerar que noche a noche su linda mujer fuera abrazada y besada por otros. A ella le había costado mucho aceptar esa exigencia, que le parecía absurda, machista y carente de un mínimo sentido profesional. Por otra parte, había agregado él como justificación a posteriori, no creo que tengas las imprescindibles condiciones para triunfar en el teatro. Sos demasiado transparente. En cada uno de tus personajes siempre estás vos, precisamente allí donde debería estar el personaje, demasiado transparente. El verdadero actor debe ser opaco como ser humano. Solo así podrá ser otro, convertirse en otro. Por más que te vistas de Ofelia, Electra o Mariana Pineda, siempre será Fanny a la luz. No niego que tengas un temperamento artístico, pero deberías encauzarlo más bien hacia la pintura o las letras, es decir, hacia la práctica de un arte en el que la transparencia constituye una virtud y no un defecto. Fanny lo dejaba exponer su teoría, pero en realidad nunca la había convencido. Si había renunciado a ser actriz, era por amor. Él no lo entendía ni lo valoraba así. Sin embargo, en la vida cotidiana, privada, Fanny era ordenada, sobria, casi una perfecta ama de casa. Probablemente demasiado perfecta para el doctor Portales. En los últimos 2 años, el abogado había mantenido otra relación, tan clandestina como estable, con una mujer apasionada, carnal, contradictoria, y por si todo eso fuera poco, particularmente atractiva. Como lugar adecuado para esos encuentros, Portales alquiló un apartamento a solo 8 cuadras de su casa. Había sido minucioso en la organización de su cándido pretexto. Por borrosos motivos profesionales debía viajar semanalmente a Buenos Aires. Como solo estaba ausente las noches de los martes, le recomendaba a Fanny que no le telefoneara, pero por si las moscas, le había dado el teléfono de un colega porteño que tenía instrucciones precisas. Arsenio, fue una reunión que creo se va a prolongar hasta muy tarde. Pero Fanny nunca llamó. Ella, que conocía como nadie las necesidades y manías de su marido, se encargaba de aprontarle el pequeño maletín y le llamaba el taxi. Portales se bajaba 8 cuadras más allá, subía al apartamento clandestino, se ponía cómodo, aprontaba los tragos, encendía el televisor a la espera de Raquel, que como también era casada, debía guardar a que su marido emprendiera su inspección semanal a la estancia. En realidad, si se veían los martes, había sido para complacer a Raquel, pues ese era el día que el hacendado había elegido para atender sus campos, y para dejarnos el campo libre, bromeaba Arsenio. Cuando por fin llegaba Raquel, cenaban en casa, ya que no podían arriesgarse a que los vieran juntos en un cine o en un restaurante. Luego hacían el amor de una manera traviesa, juvenil, alegre, casi como si fueran 2 adolescentes. Cada martes Portales se sentía revivir. Cada miércoles le costaba un poco regresar a las buenas costumbres del hogar ilícito, genuino, sistemático. Para la vuelta, no sabía bien por qué exageraba las precauciones. Llamaba a un taxi, hacía que lo dejaran en el aeropuerto de Carrasco. Después de un rato tomaba otro taxi para regresar a su casa. Dentro de esa rutina, Fanny cumplía con interesarse en cómo le había ido, y entonces él inventaba con esmero los pormenores de las aburridas sesiones de trabajo con sus clientes bonaerenses, dejando siempre constancia, eso sí, de lo bueno que era estar de vuelta en casa. Llegó por fin el martes en que se cumplían 2 años de la furtiva y estimulante relación con Raquel. Y Portales consiguió un collar de pequeños mosaicos florentinos. Se lo había hecho traer desde Italia por un cliente, este sí verdadero, que le debía algunos favores. Instalado en su lindo y confortable bulín, Portales puso el champán en la heladera, aprontó las copas, se acomodó en la mecedora y se puso a esperar, más impaciente que otras veces, a Raquel. Esta llegó más tarde que de costumbre. Su demora estaba justificada, ya que también ella, en vista del aniversario subrepticio, había ido a comprar su regalito, una corbata de seda con franjas azules sobre fondo gris. Fue entonces que Arsenio Portales le dio el estuche con el collar. A ella le encantó. Voy un momento al baño, así veo cómo me queda, dijo,
y como anticipo de otros tributos, lo besó con ternura y calidez. Como era natural, él consideró ese beso como un presagio de una noche gloriosa. Sin embargo, Raquel demoraba en el baño y él empezó a inquietarse. Se levantó, se arrimó a la puerta cerrada y preguntó: ¿qué tal? ¿Te sentís bien? Estupendamente bien, dijo ella. Enseguida estoy contigo. Ya sin preocupación, aunque igualmente ansioso por la expectativa, Portales volvió a sentarse en la mecedora. 5 minutos después, la puerta del baño se abría, mas para sorpresa del hombre a la espera, no para dar paso a Raquel, sino a Fanny Araluce, su mujer, que lucía el collar florentino. Portales, estupefacto, solo atinó a exclamar: «Fanny, ¿qué haces aquí?» «Aquí», subrayó ella, «pues lo de todos los martes, querido, venir a verte, acostarme contigo, quererte y ser querida». Y como Arsenio seguía con la boca abierta, Fanny agregó: «Arsenio, soy Fanny también, Raquel. En casa soy tu mujer, Fanny A. de Portales, pero aquí soy la ex actriz, Fanny Araluce. O sea que en casa soy transparente y aquí soy opaca, ayudada por el maquillaje, las pelucas y un buen libreto, claro». «Raquel», balbuceó Arsenio. «Sí, Raquel, ¿te das cuenta? Me has traicionado conmigo misma. Ahora, tras 2 años de vida doble, tenés que elegir: o te divorciás de mí o te casás conmigo. No estoy dispuesta a seguir tolerando esta ambigüedad. Y algo más, después de este éxito dramático, después de 2 años con esta obra en cartel, te anuncio solemnemente que vuelvo al teatro». A mediados de 1974, explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por noche, de distintos signos, pero explotaban. Despertarse a las 2 o las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en la cercanía de su apartamento y su hijo de apenas 5 años se despertó sobresaltado. «¿Qué fue eso?», preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos le dijo la verdad: «Fue una bomba». «Qué suerte», dijo el niño, «yo creí que era un trueno». «Gaché», me dijo Medardo Robles a eso de las 2 de la madrugada en el Café y Bar La Redoblona, mientras empinaba despacito su 5º o 6º espinillar: «¿por qué no escribe un cuento sobre las putas de mi pueblo? Hasta le doy el título: Las cortesanas de San Pascual. ¿Qué le parece? Ojalá tuviera yo ese don para tentar personalmente la empresa. Mire, viejo, estoy tan seguro de que nunca lo escribiré que le voy a regalar los datos esenciales. Tómelo como una prueba de amistad, que en estos tiempos no es poca cosa. Usted sabe que yo soy del litoral, de un pueblo ni grande ni chico, ni representativo ni insignificante, pero sí muy especial. San Pascual, más bien conservador y bastante ilustrado. Fíjese que un profesor de liceo, porque tenemos liceo que se crea, consagró varios años de su fecunda vida a coleccionar nombres de escritores oriundos de San Pascual y encontró nada menos que 15 poetas y 9 prosistas. Por supuesto, todos terminaron yéndose a Montevideo. Ahora bien, yo creo que un caso como el de nuestras Etairas, yo creo que no, solo pudo darse en San Pascual, ya que es un pueblo que siempre tuvo su cultura propia y nunca necesitó que los aviondos de la capital vinieran con sus chácharas patriarcales a enseñarles atajos o recovecos artísticos. Allí la gente escucha en silencio y por lo común no hace preguntas. Claro que cuando las hace, el conferenciante empieza a tartamudear. Recuerdo aquella vez que nos visitó un poeta de corbata jaspeada de camisa rosa y disertó largamente en el club social sobre el infierno del Dante y la estructura de la violencia.
había pedido un pizarrón y allí escribió, antes de empezar la conferencia, humano, sfoglia, rinova, agregando que esos eran los 3 estados del alma correspondientes al infierno, el purgatorio y el paraíso. Y luego, tras una hora de sesudas explicaciones, concluyó diciendo que el gran personaje dantesco era Francesca de Rimini, a la que definió como primera mujer del mundo moderno. Tras los discretos aplausos de rigor, se ofreció a contestar preguntas del auditorio. Entonces el pelado Fray Elías dijo que él no tenía preguntas, pero sí un par de observaciones. A, que en el primer estado del alma escrito en el pizarrón, humano, faltaba la H. B, que en su modesta opinión, la primera mujer del mundo moderno no era esa tal Francesca, sino doña Luisa, propuesta recibida con una salva de aplausos, que había parido 17 veces y todos sus hijos estaban vivos y trabajaban en San Pascual. Y sé que estaba dispuesto a escuchar los argumentos del disertante en defensa de la tal Francesca y luego le expresaría los suyos en apoyo de doña Luisa. Después de aclarar que había puesto humano sin H porque así se escribe en italiano, el pobre conferenciante trató de evadirse aclarando que la opinión sobre Francesca de Rimini en realidad pertenecía al destacado crítico y polígrafo italiano Francesco de Santis, pero el pelado Fray Elías le preguntó amablemente por qué entonces la había dado como propia. O sea que doña Luisa ganó por abandono. Le cuento esto simplemente para que usted asimile que a la gente de San Pascual no era posible intimidarla con erudiciones varias. En todo caso, respetaba la sabiduría, pero solo cuando ésta era expresada con modestia. Entrando ahora en nuestro tema, empiezo por señalarle que en las afueras del pueblo estaba, y sigue estando, la que entonces era la única casa de 2 plantas, que con su lindo cartel, Maison Lucrèce, anunciaba la presencia de un burdel con caracteres propios. Su fundación se remontaba al año 1919, cuando Madame Lucrèce había recalado en nuestro país como una misteriosa secuela de la Primera Guerra Mundial, imponiendo desde el vamos a sus pupilas un estilo pluralista, casi ecuménico, que fue mantenido por la Maison aún después de la muerte de su fundadora, acaecida en 1939, curiosamente 2 días antes de que la Wehrmacht invadiera Polonia. O sea que aquella ilustrada embajadora de Eros, así la llamó en cierta ocasión el diputado Inclán, cubrió casi exactamente nuestro periodo de entreguerra. Su norma básica era: debéis entender, señoras mías, que este no ha de ser un lugar de perdición, sino de hallazgo. Es fundamental que aquí se sientan cómodos y hasta felices, desde el boticario hasta el juez de paz, desde el estanciero hasta el comisario, desde el rematador hasta el cura párroco. Fue Madame Lucrèce la que trajo consigo la cultura. Cada una de las muchachas tenía su bibliotequita en su aposento de trabajo, y en los espacios libres, es decir, cuando todavía no habían llegado los huéspedes consuetudinarios o ya habían abandonado aquel lugar de sano esparcimiento, Madame Lucrèce celebraba con sus pupilas verdaderas mesas redondas sobre temas directos o vagamente culturales. Usted se estará preguntando cómo una mujer de esa categoría había elegido para un menester en el que evidentemente era experta venir a enterrarse en un oscuro villorrio de un país de sexo tan frugal como el nuestro. Le confieso que yo se lo pregunté, al final de una noche en que habíamos intercambiado criterios sobre Schopenhauer, las presuntas bases científicas del simbolismo y las influencias que pudo tener en Freud el método catártico de Brenner. Y su tajante y reveladora respuesta fue que en la esfera tan inestable de la sexualidad marginal siempre había preferido la rústica candidez a la pericia metropolitana. Y en ese sentido los suburbios de lo rural, más aún que lo rural propiamente dicho, le parecían el medio más apto para llevar a la práctica su cismática hipótesis. Y aquí quiero agregar otro detalle. En San Pascual todos nos hemos tratado siempre de usted. Lo atribuyo a una extraña admiración por el mundo anglosajón,
donde el tuteo no existe, o a lo sumo lo reservan para chamullarle a Dios. Pues bien, como una señal inequívoca de la capacidad de adaptación de Madame Lucrece, le diré que en la maison nadie tuteaba a nadie, y menos aún lo trataba de vos. Esa norma establecía un peculiar estilo en las relaciones humanas, tanto en las vestidas como en las en cuero. Otro detalle era que las chicas, mientras llevaban a cabo la ceremonia erótica, se dedicaban también a la lectura. Recuerdo que mi sorpresa fue mayúscula cuando, reciente acólito de aquella cofradía, me encontré con que Augusta, mi elegida inaugural, hojeaba con interés un ejemplar de las selecciones del Rue de Taille, mientras yo trataba de demostrar mi hombría. Después supe que las demás juzgaban que Augusta no tenía una buena formación. Hasta para un burdel, el Rue de Taille significaba poca cosa. Con el tiempo fui conociendo los gustos de las demás. Renata dejaba que uno le hiciera el amor mientras ella leía Fortunata y Jacinta. Maruja se dedicaba a Romain Rolland. Colette admiraba, chocolate por la noticia, a Colette. Brunhildita a Thomas Mann. Quizá a usted le parezca extraño, pero hoy puedo confesarle que nunca, a todo lo largo de mi agitado currículum, pude alcanzar un orgasmo tan refinado, enriquecedor y sabroso como cuando cumplí mi calistenia erótica en la Maison Lucrece con una ramera esplendorosa de carnes tibias y labios como daga que se llamaba Ondine, mientras con la mano izquierda demostraba un increíble conocimiento de la piel masculina y de la hiperestesia de sus mínimos poros. Con la derecha iba pasando morosamente las páginas de las confesiones de San Agustín. ¿Qué le parece? Bueno, confío en haberme asesorado con esmero. Le di el tema, el ambiente, la singularidad de aquel quilombo de órdago, los rasgos asombrosos de su fundadora. Ahora solo le falta hacer el cuento, pero no me va a negar que eso es lo más fácil. Solo un detalle más. ¿Le parece mucho atrevimiento si le pido que cuando lo escriba se lo dedique a este humilde servidor? Para darme dique, ¿sabe?, con las chicas actuales. Han dicho que de vez en cuando todavía me alcanzan el ánimo y las hormonas para darme una pasadita por San Pascual y por supuesto les hago la visita de rigor. Lamentablemente ahora, Lena Bukowski. Comprenderá usted que no es lo mismo. ¿Quién va a comparar los rudimentos venéreos de Bukowski con el erotismo culposo de las confesiones? En especial el de aquellos trozos en que el célebre obispo y doctor de la Iglesia nos transmite el cenagal de su concupiscencia y la inquietud tenebrosa del amor impuro. Sí. ¿Quién va a comparar, Y ya termino. A modo de estrambote de este soneto costumbrista, le regalo una verdad de apuño. Hay que ser un santo si se quiere alcanzar de veras la lujuria. Bueno, ahora estoy en posición de contestar las preguntas que ustedes quieran, siempre que puedan. Me ha gustado mucho trabajar con los músicos. Yo quiero saber cómo es tan diferente, por ejemplo, una cosa tan profunda y tan triste como alguna de las cosas que ha leído y otras con tanto humor. ¿Cómo hace para tener esa dualidad, no? Y bueno, porque yo soy un ser humano como cualquier otro, y a veces estoy alegre y a veces triste. Entonces, no siempre escribo con cada estado de ánimo, pero sí. Este es un libro con el que me divertí bastante. Escribiendo hace mucho que no me divertía escribiendo un libro. Y con este sí. Y luego cuando uno emplea el humor, la regla de tres es primero divertirse uno. Es la única forma de poder divertir. Aunque uno se divierta, a veces no divierte a los demás. Pero si no se divierte a sí mismo, sí seguro que no va a divertir a los demás. Mario, ¿cómo fue tu exilio? El exilio.
Bueno, fue en abril de 1985 y bueno, fue muy emocionante para mí después de 12 años volver al país. Pero no es fácil, ¿no? Ningún desexilio es fácil. Una vez es más difícil que otro, pero no es fácil. Ya, son muchos años de distancia con las cosas, con la gente, con el paisaje, con todo, ¿no? De distancia de ellos con uno y uno con ellos. Creo que no es fácil, pero creo que, bueno, la palabra clave es la comprensión mutua. Comprender por qué el que estuvo afuera hizo tal y cual cosa y que el de afuera comprenda por qué el que se quedó hizo tal o cual otra, ¿no? Y de a poco, bueno, se va integrando uno, ¿no? Pero no es fácil. De eso. Lo que pasa es que son dos movimientos distintos en cuanto a la voluntad del sujeto, digamos, ¿no? El exilio es una cosa que deciden otros por uno, lo ponen de patitas en la frontera. Y en cambio el desexilio es una cosa que es una decisión propia, es uno el que decide volver o no volver. De modo que, bueno, eso tiene su importancia también, ¿no? Porque el mismo, por ejemplo, antes ha habido muchos exiliados intelectuales, exiliados voluntarios que se fueron por su voluntad, pero también sabían que cuando quisieran podían volver a su país. Y eso no es lo mismo que alguien que se tuvo que exiliar obligadamente y que sabía que no podía volver a su país. ¿No cree que es un gran humorista, Kafka? ¿Humorista? No sé, en todo caso tiene un humor muy amable, ¿no? En algunas de sus parábolas a veces aparece el humor, pero es un humor triste, ¿no? Es una vida muy desgraciada tuvo Kafka, ¿no? Entonces, eso también pesa. Además, mismo él era un escritor checo, escribía en alemán, escribía en una lengua que no era la suya. Era un judío también con los prejuicios que había ya en aquel entonces sobre los judíos. Tenía un padre de un autoritarismo terrible, ¿no? Que era uno de sus grandes problemas fue su padre, ¿no? Que además nunca asumió ese conflicto con su padre. La famosa carta a mi padre nunca se la mandó. O sea que problemas de su enfermedad, la tuberculosis, su relación con las mujeres. No, que la relación con Milena fue la más cercana, ¿no? Pero fue un hombre que no fue feliz, ¿no? Ni siquiera transitoriamente feliz. Eso se nota en su obra, ¿no? ¿Qué autores lo han influido en su escritura? Y bueno, la primera época, después llega un momento que uno se aparta un poco de las influencias cuando más o menos tiene conciencia de que adquirir un lenguaje propio. Pero en la primera época, como no, en poesía, un poeta que fue muy importante para mí, es un poeta argentino que no es ni siquiera demasiado conocido en su país, que fue Baldomero Fernández Moreno, ¿no? Yo era muy joven y yo no lo conocí. Fui muy amigo de su hijo, de César, que murió también, que era de mi edad. Pero en una época en que, bueno, yo estaba convencido de que yo iba a ser poeta, quería ser poeta. Pero entonces la poesía que se escribía en ese entonces en el Río de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay, era una poesía muy hermética, muy esotérica, muy misteriosa, ¿no? Que no es que yo no la disfrutara, no la disfrutaba, pero yo veía que por ahí no iba mi camino, ¿no? Y la claridad, la sencillez estaba como desprestigiada, ¿no? Y de pronto un día me encontré en una librería con una antología que había publicado la colección austral de Fernández Moreno. Y la leí y me encontré que era un tipo claro, sencillo y además un excelente poeta. Entonces, eso fue muy importante para mí, encontrar ese tomo de Fernández Moreno. Luego, incluso ese tipo de poesía la encontré también incluso mejor representada en otros autores, digamos como Martí o Antonio Machado, que son dos poetas que también me han influido bastante. Y también Vallejo, ¿no? Vallejo creo que es la influencia cardinal, ¿no? Como para muchos poetas latinoamericanos.
latinoamericanos de mi generación. Pero en Vallejo, bueno, cómo nosotros te influían por la sencillez de la que veía Vallejo, que es un poeta a veces tan difícil como te influyó, pero Vallejo me influyó en otro sentido, ¿no? En la lucha que él tenía con la palabra, ¿no? Yo digo que la diferencia un poco entre Neruda y Vallejo es que Neruda seducía la palabra y Vallejo la violaba, ¿no? Y entonces cuando Vallejo no encontraba la palabra que quería para decir lo que él quería decir, la inventaba la palabra que no estaba en el diccionario. Y eso yo creo que ha sido una influencia importante para todos nosotros, ¿no? Y justamente yo creo que el cumpleaños Juan Ángel es el libro mío, digamos, donde puede detectarse una mayor influencia de ese lado creador verbal de Vallejo. Luego en la narrativa, bueno, Horacio Quiroga, de los poetas, de los escritores rioplatenses de Horacio Quiroga, sobre todo esa cosa, los finales de Horacio Quiroga, ¿no? A mí como lector de un cuento siempre me gustaba mucho un cuento que me ha estado siempre muy en desacuerdo, pero yo creo que es un gran escritor. Es un gran escritor. Y yo pienso que también, además, con un sentido del humor muy peculiar, pero un poco a diferencia de sus críticos más connotados. A mí me gusta más como poeta que como narrador. Yo pensé que como narrador es un mundo demasiado circular, demasiado cerrado. En cambio, como poeta es mucho más subjetivo y aparece un Borges bastante patético, ¿no? Y bastante querible, ¿no? Bastante indefenso. Bueno, Sábato también es otro escritor que me ha interesado mucho, a veces más, otras veces menos, pero algunas cosas de él realmente, como se llama esta novela que lo tiene, lo de Informe sobre ciegos. ¿Cómo? Sobre el Instituto. A mí me parece lo mejor de él, ¿no? Es una gran novela. Además, es un escritor que trabaja muy bien su estilo y siempre es uno se siente muy recompensado leyendo a Sábato. Y bueno, escribir lo que a uno le parece bien, lo que a uno le sale, ser lo más riguroso y severo que se pueda con eso. Pero tampoco escribir para la crítica, No. Sábato, de acuerdo a la respuesta que usted recibe, de acuerdo a la respuesta que usted recibe del público, ¿se considera un poeta popular y existen poetas que no lo son? Pues claro que existe. ¿Cuándo se lo puede considerar un poeta popular? Bueno, me imagino que cuando tiene éxito de público, ¿no? Puede ser un poeta popular. Yo no creo que esté bueno ni malo ser un poeta popular. Ni el éxito es bueno ni malo. Puede haber una obra de gran éxito y ser muy mala literariamente, y viceversa. Y puede ser una excelente obra y no tener éxito. Y también puede ser una buena obra y tener éxito. El éxito va por otros caminos a veces, que por la calidad literaria. Por ejemplo, los grandes bestsellers de esos norteamericanos, ¿no? que se escriben con la labor de todo un equipo que va investigando qué es lo que las mujeres quieren que sea el final de la novela, qué es lo que los hombres quieren que sea el final de la novela, y al final van haciendo por computadora y al final hacen una novela y lanzan una propaganda descomunal y se vende muchísimo, 1, 2, 3 ediciones, y al año uno no se encuentra esos libros en las mesas de liquidación. ¿No? O sea que en esos casos el éxito no es un índice de calidad literaria. Sí. ¿Qué siente usted de la democracia
diferencia respecto a lo que usted soñó para Argentina, para Uruguay, en el 85 cuando volvió, y lo que hoy vive en este país? Bueno, yo soy argentino, no me atrevo mucho a opinar, porque no entiendo mucho lo que está pasando. Si alguno de ustedes entiende, por favor que me asesore. En Uruguay lo conozco un poco más, ¿no? Y bueno, en Uruguay se abre ahora una expectativa, porque ha habido un cambio bastante radical después de las elecciones, ¿no? El partido que gobernaba en todo el país perdió las elecciones, ganó otro partido, un partido tradicional a nivel nacional, y a nivel de Montevideo, que es la ciudad donde vive la mitad del país allá, bueno, ganó el Frente Amplio. Son dos situaciones que rompen un poco todo lo que venía pasando en el país. Entonces hay una expectativa en un sentido y en otro con todo lo que pasa. Yo pertenezco al Frente Amplio, entonces por lo tanto tengo mucha expectativa para ver qué hace Tabaré Vázquez al frente de Montevideo, ¿no? Y bueno, yo creo que todos vamos a tratar de ayudarlo. Pero bueno, es difícil también, ¿no? Es difícil. Mario, ¿cuándo empieza a pesar lo ideológico en tu poesía? Y mira, yo creo que es una consecuencia, empieza a pesar cuando el ideológico empieza a pesar en mí como ser humano, como ciudadano, ¿no? Entonces es más o menos inevitable que se empiece a reflejar en la poesía, ¿no? Lo social empieza con los poemas de oficina, pero ya lo ideológico, lo político, tal vez, no sé, en poemas de hoy por hoy, tal vez empieza ahí. Pero sobre todo en poemas de otros. No me ha ocurrido. Es una forma de indagar en sí mismo también. Mario, sí. Por ejemplo, le quedaron cosas en el camino, en el intento, digamos, de completar una poesía o una novela o algo que lo haya encarado y que no, por algo no se pudo redondear o no lo pudo terminar. Y mira, yo por lo menos tengo dos novelas que no las terminé porque no me gustaba cómo iba el camino que llevaba en eso, ¿no? Y son algo que llama por ahí, vuelve la memoria, el desafío que se produce entre esas cosas que si bien no se dejan de lado, están latente ahí el desafío entre un ser que vos fuiste armando y que está llamando en un momento para ver quién gana, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, el último cuento que está en Despistes y Franqueza, que se llama El Césped, y es un cuento un poco fantástico, pero sobre el fútbol. El protagonista es un futbolista. Y eso yo pensaba que era una novela, que empecé a escribir como una novela, ¿no? Y a mitad del camino me di cuenta que no, que llevarlo a la dimensión de una novela hubiera sido extrapolarlo excesivamente, ¿no? Entonces pensé que como un cuento largo, esa me pareció que era la dimensión exacta y bueno, y por eso decidí escribirlo así. Otras veces, en alguna otra novela que se frustró, pude rescatar de ella algún cuento, ¿no? Yo cuando escribo una novela, como yo soy más cuentista que novelista. Siempre que escribo una novela tengo que tener cuidado que no se me metan cuentos de contrabando en mi novela. Y entonces a veces dejo una novela pero sobrevive un cuento que estaba de contrabando. Escribo una novela y sobrevive como cuento, ¿no? Aunque la novela no vaya adelante. Por eso digo, te llama a tratar de redondearlo. Existe el desafío entre eso sí, pero otras veces no, otras veces, bueno, no solo con la novela, me ha pasado con cuentos también, y que han quedado y nunca más. O alguna poesía que... También poemas, por supuesto. Sí. Yo en cada libro que publico de poemas quedan 30 o 40 poemas fuera del libro. Yo soy muy maniático para corregirme. Mario, ¿usted nos podría definir la corriente literaria que pertenece a su obra y los elementos más salientes de la misma? Pues yo creo que preguntarse a los críticos. Yo creo que no soy el más indicado para eso. Ellos han dicho, los críticos, bueno, que parte de mi narrativa es realista, ¿no? Yo creo que en este último libro y en otros libros anteriores también siempre hay cuentos que se salen de esa definición. En La muerte y otras sorpresas, por ejemplo, hay 3 cuentos fantásticos, francamente fantásticos.
En poesía me encasillan en la poesía coloquial, que, digamos, en mi generación y en la siguiente fue la que se escribió mucho en América Latina. Y a lo mejor tienen razón, pero también hay otros poemas que yo escribo que no encajan dentro de eso. Lo que pasa es que uno, como va escribiendo de acuerdo a los temas que le vienen y que uno que se considera capaz de desarrollarlos, yo no soy un escritor que me propongo escribir sobre tal tema, no puedo ponerme y decir, bueno, voy a escribir una novela sobre la patria, no puedo. A veces me vienen los temas más inesperados y bueno, y considero si soy capaz o no de desarrollarlos antes de ponerme a escribir. ¿Tiene alguna relación usted con gente como Manuel Picón o Silvio Rodríguez Castillo? ¿Manuel Picón, el cantante? Sí. Sí, lo conozco. Bueno, ¿Dónde está? En España. Ah. Es un dúo. Que se llama Olga Manzano y Manuel Picón. Es su mujer. No sabía. ¿Y Osiris Rodríguez Castillo? Osiris Rodríguez Castillo ahora está en Uruguay, volvió a Uruguay. Estuvo mucho tiempo en España fabricando guitarras. ¿Y no ya no escribe? Escribe muy poco y casi ya no canta. Pero está en Uruguay. Y Olga Manzano es argentina, porque Manuel Picón es uruguayo, es futbolista. Sí, ellos han tenido bastante éxito en España y tienen varios discos en España. Y creo que siguen en España. Cada tanto me los encuentro. Y alguna vez hemos participado en actos juntos en la época de la dictadura. Con una distinta actitud ante la vida. Entonces de ahí la familia Budiño. Facultad Libre de Venado Tuerto. La primera facultad libre del país. Para la libertad. Para el amor. Para la vida.